Hola, buenas. Hoy voy a empezar una serie sobre el poder oculto, sobre cómo el poder ha evolucionado durante los años. El poder oculto en las sombras, la gente con riquezas, con poder, la gente que controla la sociedad. Y voy a empezar con un disclaimer. Un disclaimer es una queja. Un autor que estoy leyendo, que se llama Jorge Guerra, que tiene una trilogía. Aquí pone La nobleza negra, Génesis del Imperio Veneciano. Una trilogía y también tiene otro más sobre la conquista de América. Trata sobre cómo los grupos que están hoy en las sombras manejándolo todo, pues como los sionistas, la City de Londres, los jesuitas, el Vaticano, en fin, los que controlan ahora mismo el mundo en las sombras, los banqueros. ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Cómo se ha sucedido el poder durante los años? Él lo empieza a explicar aquí. Él es un investigador, no es un historiador. Lo que pasa es que yo le veo algunos fallos. Este hombre redacta de una cierta manera. A partir de la mitad del libro ya se vuelve como más objetivo. Pero el principio del primer libro es como muy obvio de quién está en contra. Entonces, él va en contra de la Iglesia, del Vaticano, de la sucesión de los papas, los estados pontificios, los patricios romanos, el imperio romano que se creó junto al cristianismo. Él está como muy influenciado por sus propias aversiones. Pero bueno, yo aquí voy a describir un poco el principio del poder en los seres humanos en general. Voy a discutirle a Jorge Guerra 3 temas. Él se queja fundamentalmente de las élites y la riqueza, del poder en las sombras, del cristianismo, sobre todo del Vaticano, y de la esclavitud, la propiedad, los censos, los impuestos. No es que yo esté a favor de todo eso, obviamente, sino que tenemos que ir más hacia el centro, más que al extremo. Jorge Guerra dice que los patricios, las familias patricias de Roma, que son las que tenían el poder, las riquezas, dice que esas familias pues han pasado de generación en generación, llegando hasta la Edad Media, con las familias también de Venecia y formando unas élites que se llama la nobleza negra veneciana. Hubo movimientos de poder, se juntó al final el Vaticano, bueno, eso ya viene en el segundo libro, ¿no? Pero bueno, por un poco deciros cómo va. El caso es que, según él, hubo un traspaso de poder generacional de familias patricias romanas, pero claro, de la época de los romanos cuando eran cristianos. Y luego fueron pasando los privilegios, luego en próximos vídeos lo diré. Pero básicamente los que llegan hasta la Edad Media con poder son familias patricias y el Vaticano, según él. Bueno, también él es que le revienta muchísimo el tema del cristianismo, eso está clarísimo. Se puede distinguir eso en un texto por todas las apreciaciones que no son neutrales. O sea, cuando tú describes algo intentas que sea lo más objetivo posible y él hace connotaciones un poco emocionales contra el cristianismo y el Vaticano. Y luego pues él sostiene que la esclavitud, la propiedad, el tema de poseer a la persona, al ser humano como una propiedad, como un esclavo, eso dice que viene del derecho romano. Dice que el derecho romano considera a personas que pueden ser bestias, esclavos, cosas. Eso es lo que dice él. Y Aristóteles también, que decía que el hombre es una bestia del campo. Entonces, a partir de aquí voy a contaros lo que yo he investigado. Empezamos con la prehistoria. La prehistoria comienza hace 2.500.000 años. Hay 3 periodos aquí: paleolítico, mesolítico y neolítico. En el paleolítico nosotros éramos nómadas. Los humanos no teníamos posesiones. Las posesiones eran lo que pudiésemos cargar, pero íbamos de un sitio a otro. No teníamos propiedades de tierra.
Sin embargo, en el Mesolítico y el Neolítico empezó a desarrollarse la agricultura y la ganadería. Los humanos ya pudimos asentarnos en una tierra y decir, en esta tierra me quedo, esta tierra es mía, la disfruto yo y no la disfrutas tú. Entonces, aquí aparece la propiedad y también aparece la esclavitud. ¿Por qué aparece la esclavitud? Por deudas, por dominación de unos contra otros y por peleas entre grupos. Imaginaos que hubiese dos clanes, dos familias. Una le hace un favor a otra. Familia 1 le hace un favor a familia 2. Entonces, la familia 1 le dice a la otra, oye, yo he hecho esto por ti. Yo necesito que hagas esto por mí y así estamos en paz. Y así no te mato. Y así no te pego. Entonces, la familia 2 decía, pues venga, que mi hijo te ayude con las tareas del campo. Y eso era un tipo de esclavitud, porque el hijo, sin comerlo ni beberlo, tenía que trabajar para los otros. Así es como empieza la esclavitud. Deudas, dominaciones, pues este sitio es mío y tú vas a trabajar para mí. Y ya está. Y la violencia por la violencia. El ser humano que posee esa parte animal. Peleas entre grupos. Yo te cojo a estos de tu clan, tú me coges a estos de mi clan y negociamos para conseguir lo que cada clan quiere. Entonces intercambiamos rehenes. Eso ya ha pasado en el Neolítico. Entonces empieza la historia, en la Edad del Cobre, 5000 a.C., que es cuando la humanidad empieza a dejar pistas de cómo eran, a escribir, a contar ellos mismos qué es lo que viven. Entonces en el 3000 a.C. ya hay civilizaciones muy grandes, muy tochas, como Egipto, Mesopotamia, Sumeria. En el Neolítico empezó el asentamiento, empezó la posesión de tierras, la posesión de animales, y ya en la Edad del Cobre estos grupos empezaron a hacerse más grandes, civilizaciones más complejas. La historia es una sucesión de complejidad. Espero que acabe pronto la complejidad. El caso es que en estas grandes sociedades, como en Mesopotamia, tenían propiedades, tenían esclavos y sumaron un peldaño más de complejidad, que fue hacer censos y poner los primeros impuestos. ¿Por qué hicieron esto? Como eran tan grandes, no podía defender una persona todo el territorio. Entonces tenían que hacer que muchas personas se dedicasen exclusivamente a proteger el territorio, o sea, unos soldados. Y eso requería de alimentos, de proveerlos, porque mientras ellos están defendiendo las fronteras, no están cazando, ni están cosechando el campo. Entonces, por eso se requirió que entre todos pagasen a esa defensa, a través de dinero, a través de impuestos. Porque en esa época yo creo que ya existía el dinero. Y si no era con dinero, pues con un trueque, ya está. El caso es que en esa época se crea un recuento de personas, de todas las personas que están en esta ciudad y que aporten a la defensa de esta ciudad, los impuestos. Así que tenemos Neolítico, empieza la propiedad y la esclavitud. Edad del Cobre, empiezan los censos y los impuestos, el control de la sociedad. Luego en la Edad del Bronce, por el 2100 a.C., se crean las primeras leyes, el Código de Ur-Nammun y el Código de Hammurabi. Y para esa fecha también empiezan a aparecer otros grupos que la historia pues les ha puesto nombres por la región en la que están. Pues, por ejemplo, en el 2000 a.C. se asienta un grupo de personas en el norte de Italia que se llaman venetos, que es la actual Venecia. En la Edad del Hierro, en el 1000 a.C., ya están los íberos, celtas, celtíberos en España y también están etruscos, latinos, sabinos en Italia y así por todo el mundo. Entonces vemos como ha habido una evolución de primero personitas y familias pequeñitas andando por el mundo. Luego, minigrupos empiezan a sentarse, van creciendo, ya son grandes ciudades, formas complejas de mantener el poder, de controlar que la cosa no se vaya de madre. Y luego a la vez también va surgiendo pueblos en distintas regiones, pues porque se diseminan, se van por todas partes, pues creando pueblos con sus características según la región. Íberos, etruscos, vénetos. ¿Cómo era el poder en estos grupos? Había una aristocracia guerrera, monarcas o jefes locales y también asambleas de ancianos y asambleas de jóvenes.
Y estos clanes, estas tribus, estos pueblos funcionaban por casamiento. O sea, el poder se juntaba mediante el casamiento. Familias juntándose con otras familias para tener más cosas. Vale, pues aquí vamos a empezar con la Edad Antigua. Roma se funda en el 700 a.C. por el primer rey, que es Rómulo, según dice la leyenda. En esos primeros años de Edad Antigua todavía estaban las tribus de etruscos, latinos, sabinos. Vale. Pues ¿qué pasa? Que en Italia se empieza a crear una civilización grande, como las de Egipto y Mesopotamia. Entonces, a lo largo de unos siglos suceden unas monarquías, porque hemos dicho que empezamos con el rey Rómulo. Pues en esos grupos de etruscos y tal había monarcas, jefes locales. Entonces, esa era como la clase alta, los monarcas. Siempre ha habido gente que gobierna o que dice las normas o que dice lo que hay que hacer en un grupo. Lo curioso de estas monarquías de Roma es que tenían un sistema de control muy avanzado. Yo pienso que más que en Mesopotamia y en Egipto. Ya aquí veo en las monarquías de Roma un paso más en la complejidad para gobernarlos a todos. Había una aristocracia compuesta por patricios. Aquí es cuando empiezan los patricios a existir. Los patricios podrían ser de varios tipos, que viniesen de tribus aristocráticas etruscas o romanas, pues por ejemplo, los herminios, los volumnios, los tarquinios, fueron unos reyes al final de esta época de las monarquías de Roma. En fin, tribus aristocráticas. Luego el Senado, que viene de senex, que son asambleas de ancianos. Y entonces por esto digo que aumentan en complejidad, porque ahora hay divisiones y subdivisiones con gente controlando esas divisiones y subdivisiones de la sociedad. A ver, de mayor a menor división. En una aldea podría haber 3 tribus, en una tribu podría haber 10 curias. En una curia podría haber varios clanes. Y en un clan había varias familias. Y en cada familia había un jefe de familia. O sea que imaginaos la cantidad de escalones de poder. Entonces vemos cómo ha aumentado la complejidad en la organización. Primero éramos nómadas, después sedentarios con propiedad y esclavos, luego civilizaciones con propiedad, esclavos, censos, impuestos y después sociedades con propiedades, esclavos, censos, impuestos y divisiones y subdivisiones en la gobernanza que controlan el poder. Las monarquías de Roma se terminaron en el 509 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio. Tarquinio, ¿os acordáis de una de las familias más importantes, Tarquinios? ¿Y por qué fue el último rey? Por conjuras, por luchas de poder. Le echaron unos patricios que estaban en el Senado, pues se supone que había violado a un familiar de uno de ellos y entonces le mataron. ¿Y quién pasó al poder en su lugar? El que le había condenado, casualmente. Que fueron 2 personas del Senado, familiares entre ellos, Pama sin rey. Y ellos, junto con el Senado, crearon la Primera República de Roma, en la que se repartían el poder entre más gente. Y en la época de la República de Roma, la oligarquía y las clases altas eran personas ligadas al Senado, a los patricios, a la clase aristocrática, y los equites, que son caballeros o militares, que también pertenecen al Senado. Y entonces el poder se empieza a transmitir entre parientes, entre familia. Entonces, en la escalera de complejidad tenemos nómadas, sedentarios, con propiedades y con esclavos, civilizaciones con propiedades, esclavos, censos e impuestos, sociedades más desarrolladas con propiedades, esclavos, censos, impuestos y un montón de especialización y subdivisiones de poder, categorías de poder. Y ahora tenemos el gobierno de unos pocos, de unas élites ligadas al Senado, patricios y un poquito de militares por ese momento. ¿Qué pasa? Que poco a poco
la república se va desarrollando. Hay más crecimiento, más conquistas, más abarcar, ¿vale? Más crecer. Y para eso necesitas a gente importante, generales, gente que defienda todo lo que vas adquiriendo. O sea, que los militares, generales, gente de guerra empieza a tener más control, a tener más poder. Y aquí llegamos al 45 a.C. con Julio César, cuando empieza el Imperio Romano. Antes empezamos por las monarquías de Roma, luego República de Roma y ahora Imperio Romano. Julio César fue un general que acumuló muchos cargos, que fue ganando cargos de lo bueno que era. De todo lo que había conseguido. Cónsul, dictador, pontífice máximo y fue nombrado también vitalicio. Es el hombre más poderoso de su época. Entonces vemos que el poder se convierte en material ahora. El poder lo sostiene personas que hayan hecho algo, que tengan un poder real sobre la gente, sobre todo por la defensa del territorio y la capacidad para imponer y sostener. Entonces todos los poderes Julio César los acapara. Julio César convirtió sus poderes en hereditarios y se los pasó a Octavio Augusto. En el 27 a.C., Octavio Augusto recibió esos poderes cuando murió Julio César e instituyó un principado. Lo de Octavio fue un régimen autocrático disfrazado de república. Seguía teniendo senado y asambleas, pero eran poco relevantes, porque la mayoría de los poderes los tenía él. Él era el que tomaba las decisiones en último término. Y aquí es cuando empiezan las dinastías o las familias en el poder. Entonces, en la escalera de complejidad tenemos nómadas, sedentarios con propiedades esclavos, civilizaciones antiguas con propiedades esclavos, censos e impuestos, sociedades más complejas con propiedades, esclavos, censos, impuestos y subdivisiones para controlar el poder. Luego tenemos a oligarquías de unos pocos controlando a toda la sociedad. Oligarquías que tienen propiedades, esclavos, censos, impuestos, separación muy dividida de grupos de poder y estas oligarquías transmiten sus poderes a sus familias. Unos pocos dominando a muchos. Y luego en el siguiente escalón hay uno que posee todo ese poder, que es como el emperador. Y en esa complejidad pues también están las propiedades, los esclavos, los censos, los impuestos, las subdivisiones de grupos de poder, las élites por familias y el rey del mambo. Voy a llamarlo el rey del mambo. Vale, ¿qué pasa a partir del año 0? En el 115 después de Cristo, el imperio de Roma llega a su tope. Ya tiene el máximo territorio del imperio, con el emperador Trajano. El imperio llega desde Asia hasta África, hasta España. Entonces ahora les toca sostener eso en el tiempo, que va a ser que no van a poder. Conforme han ido expandiéndose, han entrado más culturas diferentes en su sociedad. Entonces este es un momento de decadencia, de cambio de poderes. Cada vez hay más cristianos. Ahora los grupos de poder tienen mucho que ver con las religiones. En este momento es cuando nacen las religiones monoteístas. En esta época, la religión romana politeísta está en decadencia. La religión cristiana está en auge. Digamos que con el mestizaje y con la convivencia de culturas se va relativizando lo propio y aumentando la experiencia de otra forma de pensar, otra forma de gobernar y otra forma de acumular poder. En el 42 después de Cristo, San Pedro trabaja como primer obispo en Roma. Se le considera el primer papa, primer obispo de Roma. Pero vamos, que en esa época era como una persona predicando, un obispo que tenía ahí sus filigreses y ya está, pero no era nadie más. Luego en el 200 después de Cristo, Roma ya llevaba 15 papas. Estos papas, estos obispos de estas nuevas comunidades cristianas, no tenían poder político formal, pero ejercían autoridad en sus comunidades. O sea que tenían un poder en las personas que formaban esas comunidades, pero no eran ricos, eran como un poco primitivos todavía. En esta época
los ricos eran otros. Había una nueva élite. Ya no era la élite de los patricios y el senado. Esta nueva élite se llama nobilitas, que eran élites y aristocracia ligadas al ejército. Y el ejército pues tenía élites pues, que venían también de Oriente, de África, de Libia. Muchas personas de la élite ya no pertenecían a familias patricias, eran personas que habían ya adquirido renombre con sus hazañas. Y también había pues terratenientes y familias ricas por tema de comercio, control de tierras. Aquí se empezó a valorar más la riqueza que la sangre. Y también había nuevas familias plebeyas ricas, o sea, que venían de lo más bajo y se habían hecho pues ricas, los nuevos ricos. Entonces vemos como ya los patricios y las antiguas familias no son importantes, ahora son importantes otros. Empiezan a ser más importantes los cristianos y los que gobiernan estas comunidades cristianas basadas en una creencia. Ya a partir del 235 después de Cristo empieza a haber muchas más crisis. En este periodo se llama anarquías, las anarquías en Roma. Y aquí hay un pequeño cambio. En el 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano, que venía del tema militar, implanta una monarquía absoluta de rollo oriental, como si fuera un emisario divino. Como una manera de decir, no soy como los otros gobernantes, soy divino. Las cosas que yo haga mal no es porque las haga mal, es porque soy divino. No tengo errores, esa es tu percepción. Como los cristianos cada vez eran más, pues los empezó a perseguir. Y aquí Jorge Guerra dice que empezó la esclavitud o da a entender que es cuando empiezan las bases jurídicas para la aparición del feudalismo, que es el control de tierras y el control de personas unidas a la tierra, como si fueran las personas propiedades de la tierra. Y lo que hizo Diocleciano fue subir los impuestos, censo de tierras y personas, un poco lo que antes, y prohibir que los hombres libres se fuesen de las propiedades. Hasta este momento, cuando empezó la prohibición del cristianismo, Roma llevaba 29 papas ya. Y ya en el 312 después de Cristo, el emperador Constantino, que se supone que se convierte al cristianismo, o sea, el primer emperador cristiano, declara el cristianismo como religión estatal, protege a los cristianos, les devuelve tierras y bienes que les habían quitado con Diocleciano e incluso les da más tierras y más riquezas. Y hay más cristianos en esta época que pueden llegar a clases más altas. Como veis, hay un cambio en el poder aquí. ¿Y por qué lo hizo? Puede ser que lo hiciera porque realmente quería favorecer a los suyos, a los cristianos, o también puede ser porque necesitaba cohesión social en el imperio. Necesitaba comunidades que estuvieran de acuerdo con él y que remasen a favor de obra. O sea, no quería revueltas, porque estaba el Imperio Romano en crisis. Luego también una cohesión estructural mayoritaria. El cristianismo estaba repartido por todo el imperio y le venía súper bien para controlar a la gente. Y también así legitimaba su gobernanza, al ser elegido por Dios, por decir que él es como el que va a salvar a los cristianos, ¿no? Aquí también se crea el término dux, duque, que al principio significaba una persona importante, un oficial al mando de las tropas en cada una de las diócesis en las que estaba divididas el imperio. Y había algunas familias importantes, por ejemplo, los Julios, de Julio César y tal, la dinastía constantiniana, Casios Longinos, nuevas familias influyentes por Oriente, por todo el imperio. Y en el 325 después de Cristo empezó a darle más importancia a los papas. Él convocó en ese año el Concilio de Nicea para definir la ortodoxia de la Iglesia, es decir, qué es cristianismo y qué no, porque había gente que se estaba ya yendo por otros sitios. Entonces, durante el reinado de Constantino está el Papa Silvestre I, que fue el primer papa en no sufrir persecuciones y el primero en llevar una tiara papal. En vez de una corona, llevar como una especie de paño, como decir, este es importante, ¿no?
Y también le dio importancia porque construyó una casa para ellos y también empezó a construir el Vaticano, la Basílica del Vaticano, donde Pedro había sido obispo, en Roma. Entonces vemos aquí como las élites van moviéndose. Unos que estaban abajo ahora van arriba, otros que están arriba van abajo y así. Jorge Guerra llama a este periodo Neoimperio Romano, que es Roma cristiana. Y entonces se supone que en la nueva élite hay más élite cristiana que se empezó a formar. Y hasta aquí nos quedamos en cuanto a datos. Ahora, el tema de Jorge Guerra. Jorge Guerra está súper en contra de los patricios, del Vaticano, de cómo empezó a tener poder. Y solo estoy tocando el principio de sus argumentos, porque luego él escribe más cosas. En la Edad Media, o sea, los grupos de influencia y de los poderes siguen desarrollándose. Sigue habiendo más complicaciones, más complejidad, nuevos actores. Todo se sigue complicando más. El caso es que yo solo toco simplemente un poquito de sus argumentos y discuto que lo que él piensa que es un favoritismo por el cristianismo, por los papas. Mira que a mí no me gusta el poder de la Iglesia, pero él diciendo que los patricios eran familias privilegiadas, que eso se ha pasado de generación en generación, ese poder, como un reducto de poder primitivo desde el principio que ha ido sucediéndose y lo han poseído solo unas pocas familias y el Vaticano y eso se ha dividido en varios grupos. No, no es así. Porque como hemos visto, los seres humanos desde el principio, desde que empezamos a ser sedentarios en el Neolítico, ya poseemos tierras, ya utilizamos la esclavitud como método para beneficiarnos. Ya existen, en las primeras civilizaciones empieza a haber élites, control de población, pago, defensa. Luego siguen subdivisiones, más grupos, mayores grupos, creaciones de familias importantes, riquezas por lo que uno gana, militarización. Luego llega el turno de las creencias, comunidades de personas. Los que antes eran patricios y eran lo más de lo más, ahora no lo son, han pasado a un segundo lugar y son los militares o son los guerreros. Y después de eso son autócratas, emperadores. Después de los emperadores también se van sumando aristócratas ligados al comercio, ejército, diferentes países, diferentes zonas, regiones. Más actores en el tema del control del poder. Luego la creencia hecha poder para manejar a las comunidades que se habían formado mediante creencias. Es decir, el resumen aquí es que el ser humano es así. El ser humano tiene las características, por nuestra evolución, por cómo se ha desarrollado la sociedad, de aceptar la propiedad, aceptar la esclavitud, aceptar todas estas cosas que ahora nos preguntamos que si sirven o no sirven. Todas estas cosas que ahora nos molestan. Entonces, ¿ha habido siempre una pequeña élite que ha estado en control de las cosas? No. ¿Por qué? Porque las élites han ido cambiando. Las personas en el control de las sociedades han ido cambiando según la evolución de la humanidad. Luego, las élites que se formaron a finales de la Edad Antigua, principios de la Edad Media, que es el cristianismo, el Vaticano, tal, no son peores per se que las élites patricias o que las élites etruscas o que las élites de los grupos del Neolítico. No son peores, son iguales. Entonces no entiendo esa animadversión hacia unas personas por hacer algo con la funda del cristianismo cuando otras personas por hacer lo mismo no estás en contra de ellos. Entonces esa hipocresía no la entiendo. Y luego el tema de tratar mal a las personas, la esclavitud, tenerlos como propiedad, tener la tierra, poseerla, eso viene también del Neolítico, no viene de los romanos. La esclavitud no viene de los romanos. Entonces es como que creo que él se empeña en focalizar todas estas problemáticas en un grupo específico en la historia, se queja de eso, de ese grupo, pero no le da vueltas al coco diciendo, a ver, pero esto viene ya desde hace tiempo.
el neolítico. Y si te quejas, pues quéjate de una característica nuestra del ser humano. Entonces, en próximos capítulos veremos más complicaciones y cómo se ha desarrollado el poder en Occidente, porque esa es otra. En Oriente también ha habido jefes. Y eso, que hay que mirar las cosas con perspectiva. Es verdad que, por ejemplo, ahora está muy en boca de todos los sionistas, la City de Londres, los globalistas. Esos son los que están en la élite ahora mismo, pero vendrán otros a sustentar el poder. Y así, y así, y así, hasta que venga un meteorito y volvamos a lo simple. Porque si no, así que nada. Os veo en el próximo vídeo sobre el poder.